Ha habido muchos temblores, movimientos telúricos en Venezuela, pero el temblor que más está sacudiendo a toda Sudamérica y también al mundo porque se ha convertido en foco de atención es la crisis socioeconómica que ha llevado a millones de venezolanos a buscar una vida mejor fuera de sus fronteras. Han tenido que ir a sus países limítrofes, sobre todo Colombia, y de ahí a otros, a Ecuador, Brasil, pero ha habido complicaciones. Hoy vamos a dedicar 26 Internacional al tema Venezuela, sobre todo a raíz de el supuesto atentado contra Nicolás Maduro y también la puesta en marcha del nuevo Bolívar soberano, al que le han sacado 5 ceros y han atado esa moneda al petro. Él lo llama un nuevo cambio de paradigma para relanzar la economía venezolana, pero la oposición ha llamado a una huelga indefinida. Nos encontramos con Carlos Chacón, que es politólogo y también es ciudadano venezolano que se encuentra en nuestro país. Carlos, muchas gracias y bienvenido. ¿Por qué es lo que ha motivado que estés en nuestro país? Bueno, primero que todo, quería darte las gracias a ti por la invitación al programa. Mira, lo primero que yo pensé cuando decidí venir a Argentina es las facilidades que tiene este país para poder nosotros estar de manera legal acá. Nosotros lo único que teníamos que tener en cuanto a documentación es nuestro pasaporte o cédula de identidad y además los antecedentes penales. Entonces, en ese sentido, el tema de ingresar a Argentina es bastante sencillo. El otro punto importante también es que hay otros países, quizás como Perú o Colombia, que se ha dedicado también al tema de la xenofobia contra los venezolanos. En Argentina eso no pasa. En Argentina, por ejemplo, en mi caso particular, he recibido el agrado de los argentinos porque los venezolanos estemos acá, que además venimos a trabajar, no venimos a hacer cualquier otra cosa mal hecha, sino que venimos a trabajar, a emprender, y eso dice mucho de los venezolanos, y por eso yo estoy muy orgulloso de la comunidad venezolana, al menos en Argentina. Ahora, ¿cómo es que se llegó a esto en un país rico como Venezuela? Es una pregunta obvia, pero no puedo evitar hacerlo. Sí, es una pregunta, es obvia, pero que se nos hace todos los días. Incluso mucha gente en Venezuela todavía no entiende cómo llegamos hasta este punto. En 1998 llega al poder una serie de personas que creen en el comunismo, que son profundamente de izquierda y que se dedicaron a destruir al emprendimiento y al sector privado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces eso, destruyes la economía de un país. Y cuando tú destruyes la economía de un país, evidentemente la columna vertebral de Venezuela se vino abajo y la gente empezó a salir. Claro, además del tema económico, se añade el tema político. El gobierno, al ver que perdió el control de toda la situación y que la gente empezó a protestar en contra y que había muchas manifestaciones, se quitó, como decimos en Venezuela, se quitó la careta y decidió ser una dictadura con fachada democrática, porque ellos hacen elecciones, pero las condiciones todas están a su favor. En Cuba también hay elecciones. En Cuba también hay elecciones, pero todas las condiciones están a su favor. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos participar en ninguna elección que la dictadura venezolana proponga, porque las condiciones están todas a favor del régimen. Entonces, evidentemente, eso hace que mucha gente piense en salir de Venezuela. Entonces ustedes no pueden cambiar absolutamente nada. Olvídense de cambiarlo vía elecciones y por eso está el éxodo. No sé cuántos, se habla de muchos millones, de 2 a 4 millones. Se habla de 4 millones. Y de lo mejorcito que ha decidido irse. Sí, sí. Y los que no pudieron, aunque sean buenos, están ahí. De hecho, hay algo muy curioso, que es que no solamente las personas que nos hemos opuesto al régimen durante todos estos años hemos salido. Mucha gente que apoyó al régimen durante estos 20 años también han salido. Caso de Ortega Díaz, por ejemplo, Caso que eran Ortega Díaz, los chavistas disidentes. Sí, ¿no? y chavistas no dirigentes, sino chavistas del pueblo que apoyaron, que votaron por Chávez, que votaron por Maduro, están saliendo ahorita. Claro. Entonces, eso te tiene que decir algo. Yo creo que en Venezuela no todo está perdido. Porque
cuando uno habla de problemas, Sí. cuando uno habla de problemas, Sí. es porque tiene solución. De hecho, El problema es si la solución tarda muchas décadas en llegar. sí, pero bueno, Sí. para eso estamos trabajando las personas que quedan adentro del país y las personas que estamos afuera. Estamos haciendo un trabajo importante también para presionar, para hacer todo lo posible y aportar nuestro granito de arena para que todo se vaya moviendo poco a poco. Maduro, ¿puede sacar los pies del plato? De irse, quiero decir, dejar el poder. Si quisiera, ¿se podría ir? Yo creo que eso es muy difícil, porque Maduro no es una persona que decide él solo. Él atrás tiene un montón de gente que está aferrada al poder y que está enferma realmente de mantener sus espacios dictatoriales, como por ejemplo el caso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello jamás de la vida va a aceptar salir de donde está. ¿A qué es más fuerte que Maduro? Diosdado. Diosdado Sí, ¿no? ¿Me equivoco? es el cerebro. Maduro es muy limitado de mente. Sí, claro. Y se nota. Muchísimo. De hecho, podemos ver, a ver, Chávez hacía cadenas televisivas de horas. Cierto. Maduro las hace muy limitadas porque él es limitado de mente. Él no puede decir muchas cosas complejas y dicho por mismos amigos de él, del chavismo, que él es muy limitado de mente. Entonces, Ya que mencionaste a Chávez, después seguimos hablando de la situación interna. ¿Dónde murió Chávez? mira, Chávez definitivamente murió en Cuba. Porque se ha hablado mucho. Yo aquí lo he comentado en más de una ocasión y Maduro ya sabía que estaba muerto hacía rato, hicieron Sí. toda la parodia. Es que se le notaba. Sí, ellos hicieron toda la parodia y de hecho, a ver, él muere en Cuba, pero a ellos les convenía seguir diciendo que estaba vivo para colocar a Nicolás Maduro de presidente encargado. Ahora, si Chávez era tan inteligente, porque lo era. Aquí cuando fue el golpe contra Carlos Andrés Pérez, Sí. aquí tenemos otro programa de internacional que tenía otro nombre, y escuchamos el discurso cuando había sido tomado prisionero y había dicho, y me quedó muy grabado, que dijo, por ahora no hemos logrado los objetivos. Y justo cuando vuelve a mí la cámara le digo, ¿escucharon bien? Dijo, por ahora. Pero por ahí era otro golpe de Estado de tantos, no fue por ahora. Ahora, si era tan inteligente, ¿cómo eligió a Maduro? Particularmente, yo creo que a Chávez le convenía que eso sucediera porque la crisis le iba a reventar a la persona que lo iba a suceder como presidente. Entonces, mucha gente en Venezuela siente que Maduro es el culpable de lo que está pasando en Venezuela. Y realmente Maduro es culpable, pero primero Chávez. Sí, pero Chávez había Primero apostado Chávez. un barril de petróleo a $100 y nunca fue eso. Sí. Pero entonces, Cayó, es más, cayó. sí, cayó. Entonces yo creo que Chávez prefirió eso a dejarle el poder a un Diosdado Cabello que podía hacer otras cosas que Chávez no hizo y que podía quizás tumbarle el liderazgo al mismo Chávez. Pero si Chávez estaba ya en la recta final de la vida, ¿qué iba a tumbar? Por eso pregunto, ¿por qué eligió a alguien como ese? Podía haber sido Diosdado Cabello, tranquilamente, el dirigente. Ya sé, eso lo puede contestar solamente Sí, Chávez, sí, sí. y no lo puede hacer. Imagínese. Ahora, ¿cómo te suena el hecho de que haya distintas políticas así restrictivas a los ciudadanos venezolanos cuando están tratando de, como han dicho en Ecuador, que no son migrantes, que están escapando de una guerra civil sin armas? Eso lo dijeron en Ecuador, algunos dirigentes en Ecuador, y que debería permitírseles la entrada, aunque sea momentáneamente, Sí, pero sí. hay un grave problema que no se soluciona. El ALBA no existe, bueno, el Mercosur tampoco está funcionando, no existe, Sí. el sello de goma, el Parla Sur también, porque todos hacen grandes discursos, Y- prometen y- mucho, y no no dan sucede nada, nada. y lo toman todo. Sí. ¿Cómo, siendo venezolano, cómo ves eso? Tenemos No. la misma comunidad, somos todos hijos de España, Sí. hablamos el mismo idioma. En otra época, en la época hispánica, éramos el mismo país, hasta Sí, que nos sí, fracturaron. sí, sí, sí. Hablamos el mismo idioma, casi la misma religión, casi las mismas costumbres, los mismos valores, hasta con los brasileños que son de origen lusitano, portugués, pero lo mismo. ¿Cómo tendría que ser todo al revés? ¿Cómo lo sientes eso? A ver, en Venezuela realmente sí hemos vivido momentos muy cercanos a la guerra civil.
pasó en 2017, donde la gente estuvo 6 meses sin parar, enfrentada al ejército, y el ejército matando gente sin ningún tipo de Como en pudor. Nicaragua, por ejemplo. Sin ningún tipo de pudor. De hecho, hay videos de muchachos protestando y en el momento en que los matan, que le lanzan bombas lacrimógenas al pecho para matarlo. O tiros a la cabeza. O tiros a la cabeza. Entonces, Claro. evidentemente, eso no es una situación normal, de que es un éxodo normal por la situación alimentaria o la situación de salud. También es una situación de que al momento de que las protestas se dan, el régimen toma como política salir a matar a la gente, a los manifestantes. Entonces, 2017, más de 200 muertos. 2014 también hubo una ola de protestas importante y también hubo más de 150 muertos. Entonces, evidentemente, la gente, al ver ese tipo de cosas, se asusta, siente que es una lucha entre David y Goliat, pero que realmente es muy distante. O sea, mientras los jóvenes vamos a las calles a protestar con piedras, ellos tienen tanques, tienen bombas lacrimógenas, tienen metralletas, tienen todo un arsenal que para nosotros es muy difícil sobrellevar. Entonces, claro, eso hace que se pueda definir como una guerra civil y que al momento en que en el año pasado, 2017, las protestas terminaron, empezó una ola masiva de gente saliendo por la frontera de Colombia, que es la de Cúcuta, y se veían las imágenes de la frontera full Ese de es el gente puente Simón saliendo, Bolívar, el ¿no? puente Simón Bolívar, Claro. de Cúcuta. La gente, full de gente pasando de Venezuela a Colombia por la situación que es toda. O sea, una serie de situaciones que es la situación económica, la situación política, la guerra civil, porque era como una guerra civil, la situación de la salud, de los hospitales, ningún hospital en Venezuela tiene insumos médicos, y es toda una situación lamentable porque Venezuela en algún momento era un país muy próspero. Sí, de hecho he conocido mucha gente que de Argentina en otra época se fue a vivir a Venezuela. Vecinos Sí. míos se han ido a vivir a Venezuela. Sí, no, de hecho, Porque una hija se había casado con un venezolano y dice, no, es otra vida. yo en el colegio estudiaba con un argentino. Me sorprendía, de Argentina, en Venezuela, pero estudiaba con un argentino. Y ahora es totalmente contrario. Los venezolanos estamos regados por toda Latinoamérica. Ahora, la oposición, ¿es solamente los partidos de oposición? ¿Internamente no hay ningún tipo de oposición? ¿Es un solo bloque el mira, madurismo? Pues yo no lo llamo chavismo. Si quieres. Ok. En la oposición hay distintas visiones. Y yo lo separo entre 3 partes. Está la parte más radical, que es la parte donde yo, digamos, formo parte, que es el partido 20 Venezuela de María Corina Machado, que es la que dice, no vamos a legitimar ninguna dictadura, no vamos a cohabitar, no vamos a ser cómplices de ninguna manera del régimen venezolano, y por lo tanto no vamos a participar en ninguna elección, ni vamos a hacer nada que avale a la dictadura. Más bien la vamos a confrontar. Sí, eso creo que se lo oí decir a Ortega Díaz, diciendo, hay que empujar para que se caiga. Sí, Ortega Díaz está alineada también en ese asunto, pero la gente en Venezuela, la gente que se ha opuesto al régimen desde siempre en Venezuela, mira como de reojo a Luis Ortega. ¿Por? Porque Luis Ortega, en el momento que era fiscal de la República, claro. del chavismo, Del chavismo, claro. ella permitió muchos abusos y muchas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, durante tantos años de violaciones, por ejemplo, ella, durante su gestión, fue cuando encarcelaron a Leopoldo López, y Leopoldo López ha estado preso injustamente porque no hizo absolutamente nada, y donde metieron preso y torturaron a muchos estudiantes venezolanos durante su gestión. Entonces, mucha gente en Venezuela, a pesar de que le reconoce el haberse retractado, no le perdona muchas de las cosas que hizo durante su gestión en el chavismo. Entonces, como decía, la oposición tiene 3 divisiones. El ala más radical, hay un ala más central que, si se quiere, es Primero Justicia y Voluntad Popular, que actúan a conveniencia, a veces participan en elecciones, a veces no. Y está un ala que es más cercano al gobierno, que es Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que es el ala que, si se quiere cohabitar con el régimen y decir, bueno, ellos tienen sus espacios, nosotros también, y no tenemos problema con ello. Nosotros, los más radicales, sí queremos confrontar y sacar de raíz al régimen venezolano. ¿Cuál es tu opinión de Rodríguez Zapatero?
Por favor. Y Para muchos españoles es de triste memoria, pero para los venezolanos. Sí, para los venezolanos, Rodríguez Zapatero ha tenido una actuación muy lamentable. Porque Rodríguez Zapatero ha sido cómplice de las actuaciones de Nicolás Maduro y él ha querido que la oposición venezolana dialogue con el régimen, pero solamente bajo las condiciones del régimen y que los resultados sean a favor del régimen. Entonces, él ha querido siempre en los procesos de diálogo participar, pero siempre que Nicolás Maduro salga beneficiado. Y nosotros lo que buscamos es que Nicolás Maduro salga del poder porque la gente no aguanta más años de hambre, años de miseria, años de corrupción. Eso es lo que decía Felipe González, también otro socialista. Maduro caerá solo. Carlos, te agradezco mucho tu presencia. Gracias, es un honor que estés en nuestro país. Lamento las circunstancias. Bien, gracias a ti. El tema de Venezuela sigue captando la atención, no solamente el tema humanitario, sino también el económico, porque en definitiva, justamente la crisis económica es lo que trae toda esta hambruna, escasez de medicamentos, escasez de libertades, todo eso redunda en la economía. Maduro ha lanzado un nuevo plan que dice que va a traer la prosperidad al país. Estamos con Pablo Kornblum, vamos a analizar el tema humanitario y el tema venezolano, pero desde un punto de vista político-económico, sobre todo económico-político. Hay muchos que dicen que en realidad es la política la que marca la economía. Yo todavía sigo teniendo mis dudas. Creo que la política puede meter la cola donde no debe, se descalabra la economía y ahí se terminó todo. En mi opinión, no tiene que ser la tuya. ¿Qué ves de cambio en esta política de Maduro? Lo que veo así rápidamente es la exposición discursiva de que sí, las cosas van mal y el mea culpa de que es responsable el gobierno de la política económica, de la economía política. Y lo que veo son medidas que está tomando que tienen que ver con lo macro, pero también con lo micro. Digo, se habla mucho de los 5 ceros que le sacó a la moneda, pero también hay otras medidas, como por ejemplo el hecho de quitar las retenciones a la importación de bienes de capital o insumos para que el aparato productivo se pueda empezar a mover de algún modo, ¿no? Que está bastante parado, como así también el hecho justamente de trabajar este tema de la criptomoneda, que es una especie de convertibilidad, si se quiere, con el nuevo Bolívar soberano, que tiene que ver un poco con el tema de conseguir recursos, financiarse, dado el supuesto bloqueo de los Estados Unidos a la posibilidad de financiarse. Son políticas que están tratando de estabilizar la macroeconomía, pero también avanzar sobre la micro, porque creo que, como lo dije anteriormente, el gobierno de Maduro se da cuenta que ha cometido errores y es hora de cambiar. ¿La criptomoneda sirve para algo? Es un experimento me refiriendo al petro. Sí, es un experimento nuevo en el mundo. Ningún Estado se ha puesto todavía como emisor. Dicen que Estonia y algún otro país quieren hacerlo, pero la realidad es que todavía no hay ninguna prueba y no está el respaldo de un banco central. Ahora sí, digamos, según Maduro va a haber un respaldo no del Banco Central, sino de los barriles de petróleo, que es el equivalente a la convertibilidad que yo digo. Algunos dicen que es como emitir un bono soberano para conseguir financiamiento. Yo creo que, hasta ahora no hay prueba fehaciente de que pueda funcionar, porque vuelvo a repetir, es la primera experiencia, y me parece que en este mundo estadocéntrico, donde todavía los bancos centrales son los que mandan, por lo menos hasta el día de hoy, y los cuales respaldan una moneda a través de un país, y una fortaleza institucional, y lo que representa ese Estado, justamente Venezuela no es lo que está representando el día de hoy, ¿no? Esa fortaleza institucional. Por lo tanto, esta convertibilidad con el petro, que en realidad lo que se busca es decir, señores, lo que yo quiero es demostrar que la moneda que creo, el Bolívar soberano, va a estar respaldado por mi activo más preciado, que es el dólar, que también está en discusión, el petróleo, que también está en discusión, porque el petróleo puede subir o bajar, y la producción venezolana ha tendido a la baja en los últimos años. Por lo tanto, lo que ha hecho, creo yo, lo que genera es más dudas que certeza, por lo menos en el común de la gente, y lo que puede pasar de aquí en más. Yo creo que no se aprovechó muy bien, y creo que Chávez tampoco aprovechó muy bien el tema del petróleo, porque pensaba que el barril iba a subir a más de $100 y quedó en 30 y pico, y hasta los países árabes, que tienen también gran producción, están ya diversificando su economía, porque el petróleo va a dejar de usarse. Sí, y es un bien que es escaso y que es finito, es finito y escaso,
Pero además de eso, sí, es una discusión de política económica más amplia que excede a Venezuela, sí, depender de las materias primas, de los commodities o poder diversificar la economía hacia la industria de tecnología, hacia los servicios, como hacen muchos países, tiene que ver con un poco con el pragmatismo y con la decisión de política económica. Realmente depender del petróleo, digamos, y a su vez esa dependencia genera que se necesiten otros bienes y servicios esenciales y no se los produzca internamente, y ya tenemos experiencia en la región, en nuestro país y demás, la necesaria sustitución de importaciones mínima, por lo menos, de productos básicos, está haciendo que cualquier ruido a nivel internacional que juegue en contra del petróleo, pero a su vez cualquier atisbo de mala praxis macroeconómica doméstica, sí, claro, que impacte directamente en el mercado interno, hace que este efecto se duplique. O sea, es un efecto doblemente negativo. La falta de producción doméstica, si se quiere, la recesión del mercado interno, y a su vez se suma estos vaivenes lógicos o no tan lógicos, según lo maneja la OPEP, según el escenario geopolítico internacional, en el cual el barril fluye y uno está dependiendo de eso, digamos, de las buenas intenciones geopolíticas que pasan en la coyuntura. Yo creo que depender de solamente el petróleo y que el 95% al día de hoy de los dólares generados, las divisas, sean del petróleo, yo creo que es un error y se está viendo, digamos, en estos días. Por lo que estás diciendo que el plan de Maduro fracasa. No estoy diciendo que va a fracasar, lo que digo que hay, digamos, tiene que generar cierta confianza y tiene que haber pero políticas. 15 países nada más lo han reconocido, más o menos. Habrá países más, países menos también. Sí, es así. Pero lo que hay que entender acá es que la apuesta que creo que está haciendo Maduro es decir, señores, estoy tomando el toro por las astas, mal o bien, y estoy generando cierto tipo de políticas que para los que quieran confiar en mí, me puedan apoyar en este proyecto, va a servir. Ahora, hay cuestiones que son muy complicadas porque, como dice el dicho, en la guerra una bomba destruye todo en un minuto y para reconstruir todo se necesitan 10 años. Ese es el problema. Recomponer la cadena de valor. Recordemos que ahora el salario mínimo fue aumentado, digamos, con esta nueva conversión de la moneda. 36 veces. 36 veces, de los cuales también son costos. Sí, claro, de los cuales muchos dolarizados, de los cuales el mercado todavía no hay producción interna. Saquemos la parte ideológica. Mucha materia prima, insumos de los empresarios van al mercado negro y están dolarizados. Por lo tanto, estos costos, ¿cómo se van a absorber? Y el gobierno, ¿cómo lo va a trabajar? Y a su vez, se ha comprometido a bajar el déficit fiscal y cómo lo va a hacer si ha sido una pata fundamental del modelo, digamos, de los últimos 20 años del modelo chavista. Digo, es una situación complicada. Yo creo que está mostrando buena voluntad para consensuar y para ver si en esta nueva política, en esta aceptación de la situación, puede generar algún tipo de compromiso de más amplios sectores de la población para poder solventar su modelo económico. Claro, con lo que estaba señalando bien es que si llegara a aumentar a 1.800 bolívares soberanos, unos $30 el sueldo, de $1 a 30, ya las empresas dijeron quebramos. Así que vamos a tener más éxodo. ¿Económicamente afecta el éxodo venezolano en los países limítrofes? Porque esa xenofobia, que no es racismo, esto es xenofobia, de países que tenemos un mismo origen, mismo idioma y todo. No sé por qué se da eso en vez de ayudarlos de alguna manera. ¿Se entiende desde un punto de vista macroeconómico o económico? Yo creo que es económico y es socioeconómico también. Yo tomaría hay varios puntos que son interesantes acá. Por un lado, tenemos el tema de que no somos países que estemos acostumbrados a la inmigración masiva como otros, si se quiere. No somos países tan estables institucionalmente, ni somos países que tenemos una bonanza macro y microeconómica para decir vengan aquí. Recordemos que la migración, que ha sido todo tipo de gente de clase más baja, de clases medias, profesionales, ha sido de 2.300.000 en los últimos tiempos. Hay 800.000 venezolanos en Colombia, más de 120.000 en Perú, 500.000 en los últimos meses en Ecuador. Digo, no es fácil absorber, digamos, semejante masa de ciudadanía para, digamos, desde darle trabajo hasta brindarle los servicios básicos asistenciales. Digo, no es fácil y hay cuestiones que simplemente la cuestión demográfica, la demografía, la geografía nos lo demuestran. Estos incidentes que hubo en el norte de Brasil, en una población de Paracaiba que es de 12.000 habitantes, piense que en unos días llegaron 1.200 personas, el 10% de la población. Cuando hay problemas socioeconómicos, estaba viendo algunas entrevistas que le decía a la gente y decían,
no estamos contra los venezolanos porque tampoco fehacientemente se sabe si fueron ese grupito de venezolanos de 10 o 15 los que causaron el robo al comercio, sino del gobierno que vemos que le da más importancia al tema migratorio y se ha olvidado de nosotros durante muchos años. Se entiende como la cuestión socioeconómica. En Europa dicen lo mismo. Institucional, digo, no está tanto con el venezolano, claro, que es un chivo expiatorio exterior, si se quiere, sino más bien de una situación de que sale a la luz una problemática socioeconómica y política, diciendo, ahora nos dan importancia con esta gente, digamos que sí, obviamente afecta, ¿no? 1.200 personas, una población de 12.000, es el 10%. Imagínense, digamos, cómo afecta, vuelvo a repetir, la cuestión laboral, la cuestión de asistencia social, escuelas, salud, digo, no es un tema menor, el tema es cómo se canaliza. Sin embargo, creo que con los números exorbitantes que estoy mencionando, 800.000, 120.000, 500.000, dentro de todo ha habido pocos incidentes y eso habla muy bien de nosotros como latinoamericanos. Recién hablábamos con Carlos que decía que la situación se daba en otros países pero no en Argentina. Y y nosotros no estamos bien. Nosotros no estamos bien, sí. Yo creo que lo que se ha dado acá es una buena inserción. Creo que también hay como lo nombraba anteriormente Carlos, los venezolanos que han venido la mayoría tienen un nivel educativo importante, están dispuestos a trabajar, a hacer trabajos por ahí de menor calificación, que a veces nosotros los argentinos no queremos, y no solo con los venezolanos, sino con gente de otros países sudamericanos, y eso de alguna manera está bien visto. Por supuesto hay analistas que ven un poco más allá y ven, bueno, qué impacto tendrá si la población venezolana crecerá en el corto y mediano plazo. Por ahora lo que se ha visto es que la mayoría, y como lo nombraron previamente, viene a trabajar, es gente educada y eso suma también, no solo para la capacitación laboral, sino también para el día a día, digamos, ¿no? El relacionamiento con las otras personas en términos laborales, y creo que eso ha sido positivo y eso es parte de, por lo menos, de esta primera oleada que ha venido ahora y que no sabemos cómo va a continuar. Pablo, claro, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por invitarme. Y ustedes también, gracias por habernos acompañado. Estamos muy atentos en lo que suceda en el norte de Sudamérica, con un gran país que no la está pasando bien desde hace mucho tiempo y a quien le deseamos un venturoso futuro, no su trágico presente. Hasta nuestro próximo encuentro. A lot of people, no, but a lot of people think that's not right, that an active Congress can do it.